Y bien, precisamente con motivo de la visita del Papa Francisco a nuestro país, ha sido publicado el libro Francisco entre nosotros, Pastor Universal, visita al Perú, cuyo autor es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, profesor de Política Internacional e Historia de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también analista en temas políticos internacional. Debemos indicar que este libro ha sido publicado por el diario Ojo. El doctor Rodríguez Mackey ya se encuentra en nuestros estudios. Agradecemos por la presencia aquí en RCR. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo nace esta idea, doctor, de publicar este libro en un momento histórico? Sí, muchas gracias. Fíjate, en realidad este es el segundo libro que escribo sobre el Papa Francisco. El primero lo escribí el año pasado, se llamó Francisco el Papa Americano y publicado por el diario Correo. Correo y Ojo, miembros de la gran familia del grupo de Pensa de Luis Agois, banquero, que tuvo la gentileza de honrarme invitándome para escribir los libros. Son una secuencia de volúmenes que se han venido trabajando sobre diversos personajes, y es que en el sesgo mío, que es el tema internacional, escribir un libro no de carácter solamente biográfico, o algunos podrían creer un libro religioso, que podría serlo, no tengo ningún inconveniente, porque además tuve una formación muy cercana a la vida clerical. Pero esta vez es un libro sobre la política internacional y el rol que cumple el Papa Francisco como 266 Papa de la Iglesia Católica en el sistema internacional. El Papa Francisco, desde que asumió la conducción de la Iglesia, ha tenido un rol, por ejemplo, con el tema de los migrantes y el tema de los refugiados en el mundo. Francisco no le tiene miedo a nada. Va a los campos de refugiados en el sur de Atenas, coge un par de familias y se las lleva a Roma y les da un estatus de vida distinto. Es un papa que no le tiene miedo a nada, porque condena el yihadismo, el terrorismo islámico, se enfrenta al terrorismo y ha ido a los espacios medulares en Egipto, donde han habido una serie de atentados contra los cristianos coptos. Francisco no ha dudado en condenar la acción yihadista. ¿En este aspecto se diferencia de otros papas? Yo creo que sí, porque va más allá. Primero, porque el terrorismo, en los tiempos en que, para que la gente que recuerda, en los tiempos de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, no tenía la envergadura que tiene el día de hoy con la amenaza planetaria. Entonces Francisco llega al pontificado en un momento en que el mundo está amenazado. Europa, hemos visto lo que pasó en París, lo que ha pasado en Londres, lo que ha pasado en Barcelona, lo que pasó en las Torres Gemelas en Nueva York 17 años atrás, etcétera. Francisco llega a un momento en que el mundo necesita una autoridad universal como la tiene él, gran autoridad moral, primero para poner calma. Y eso es muy importante en un personaje que tiene una importante vinculación y connotación internacional. En segundo lugar, Francisco reaviva la diplomacia vaticana. El Vaticano ha sido históricamente el espacio más vital para las componendas internacionales en la Edad Media y la Edad Moderna. Y ahora lo hemos visto, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y esa normalización de relaciones con esa diplomacia confidencial, discrecional, si quiere secreta, que había hecho el Papa Francisco. Y esos intentos porque se arreglen otros espacios multilaterales. Entonces, estamos aquí hablando del primer Papa que da América al mundo entero, desde los tiempos de San Gregorio en el 741, que era el sirio. No hemos vuelto a tener sino otro papa que no sea románico, fíjate tú, y eso sí es importante, y para la región lo es. Está viniendo primero a Chile, como sabes, y luego va a venir a nuestro país.
una enorme connotación, un papa que ya está visitando varios países del continente, ha estado en Estados Unidos, en Cuba, México, ¿no? Y precisamente Paraguay, Bolivia, estando esos países, Colombia, viene ahora Chile, nuestro país, sin embargo, siendo argentino, no ha llegado aún a su país, ¿no? Es una buena pregunta, y yo creo que el Papa actúa mucho a discreción para no intervenir en los fueros internos de los estados. Me explico. Si uno mira los viajes del Papa Francisco, verá que cuando hay cercanía de actos electorales o post ellos, no suele viajar a los países. No vino al Perú durante la campaña electoral, ni antes, se está viendo después de un año. Entonces, en Argentina pasaría algo parecido. No es un secreto que Francisco no tuvo buenas relaciones con el kirchnerismo, los 12, 13 años que estuvieron ellos, pero que con el presidente Macri tampoco es de las mejores. Hay una conservación de una relación cordial, pero no existen esas, digamos, fusiones que deben haber entre hombres de Estado, porque el Papa, además de ser vicario de Cristo, jefe de la Iglesia, pues es un jefe de Estado, del Estado Vaticano. Y entonces, pero sí creo que ya es tiempo que vaya, él tendrá su propia agenda, pero seguramente que se estará allanando el camino para que vaya a una Argentina que lo está esperando, eminentemente un país católico, de donde fue obispo de Buenos Aires, el hombre de los trenes, el hombre que visitaba los espacios impensados y que mantuvo una vida secular, prístina, donde realmente podamos decir, es decir, el ejercicio de la humildad a toda prueba. O sea, Francisco no ha sido ni será el hombre de la Iglesia que ostenta. Es todo lo contrario, y eso es una de las características que suele tener. Cuando toma desayuno en el Vaticano suele invitar no a grandes legos, sabios u hombres importantes de la política, no, invita a los mendigos que están en las calles de Roma, a los enfermos, con ellos toma desayuno. Fíjate, es el lenguaje que transmite su actitud personal. Ahora, doctor, usted en su libro explica, detalla muchas situaciones. En una de ellas lo denomina al Papa Francisco el purpurado de Buenos Aires. ¿Por qué? Purpurado, claro, porque los cardenales visten de color nácar, nacarado, anaranjados, y solamente los cardenales adquieren la calidad de purpurados. Y ser cardenal es un título que lo entrega el Papa con exclusividad a quienes cree y considera. Para ser cardenal no hay que ser obispo, no hay que ser arzobispo, no es un tema de ascendencia en la Iglesia. Puede nombrar cardenal a un sacerdote, el sacerdote de la parroquia de la vuelta de RCR, Red de Comunicación Regional. Puede nombrar papa, purpurado a un diácono. Puede nombrar purpurado a un vicario. La calidad de purpurado es un título, pero este título sí tiene una diferencia que le permite al purpurado, al incorporado, para que pueda participar eventualmente de los cónclaves, es decir, del momentum en que al fallecimiento de un papa se reúnen todos los cardenales, no obispos ni arzobispos, cardenales, para elegir al nuevo Santo Padre, o cuando se produce una renuncia, como hemos visto en Benedicto XVI. Ahora, y ya centrándonos en lo que va a ser la visita a nuestro país este 18 de enero, ¿cuál es la importancia de la llegada de Francisco después de 30 años que viene un Papa nuevamente a Perú? ¿Qué importancia tiene esta visita? Fíjate, hay mucha ilusión. Yo mismo le conté, mi hija va a estar entre los grandes cantidades de jóvenes que van a estar los guardianes del Papa. Y yo le recordaba a mi hija que cuando yo tenía la edad de ella, pues fuimos al hipódromo de Monterrey, seguramente tú también, sí, y otros más, y estábamos en esa etapa
viendo llegar a Juan Pablo II, era el 5 de febrero del año 1985, y luego vino el 88. Entonces, que venga un papa después de tanto tiempo, en un momento en que el Perú está arreciado, hay que decirlo también, por crisis. La de los 80 fue económica, la de hoy es fundamentalmente política. Así es. Encuentros y desencuentros, con inestabilidades que no son ejemplo para nada en nuestra clase política. Creo que la llegada del Papa es para actos poner de corrupción también, ¿no? mucha corrupción, y creo que la llegada del Papa es para eso, para poner primero calma, el espacio vital de la calma, del temperamento, de ser sosegados frente al futuro. Nos pide el Papa no polarizarnos. Hoy hay marchas, como sabes, el viernes hay otras marchas, como también sabes, a favor y en contra del indulto de Alberto Fujimori. Todos quieren tener la razón y no tenemos márgenes para el acto de reflexión, ni siquiera, hay que insistir, religioso, sino interpersonal, interhumano, que es tan vital y necesario. Y creo que por eso el Papa viene en un momento crucial para la historia del Perú, donde hay un presidente debilitado, como es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que necesita también un momento como este para contagiarse de lo que el Papa va a irradiar en el mejor sentido de la palabra, para también revitalizarse. Entonces, se acaba de nombrar a un nuevo gabinete. Entonces, esta coyuntura no puede ser desaprovechada tampoco por el Ejecutivo en el sentido estricto de la palabra, es decir, coyunturas a favor, clima favorable, que es el que hay que recrear para estos espacios que el Perú necesita. Estamos creciendo económicamente, el cobre está muy alto y no podemos darnos el lujo de que mientras los elementos básicos del desarrollo económico están fluctuando positivamente, tengamos todavía una realidad política, social bastante, pero bastante polarizada. Ahora, finalmente, doctor, otro de los temas también y dentro de los mensajes del Papa, y lo confirma ya en su visita, es el interés por este tema ambiental y la defensa de las comunidades nativas y su labor apostólica con los pueblos indígenas, ¿no? Sí, sí. El Papa en eso viene consagrando gran parte de su obra social Pastoral Universal. Es un hombre que ha creído siempre en la lucha contra el cambio climático, apostó mucho por la COP21, está detrás de que se tome conciencia internacional de lo que significa realmente el valor de la naturaleza. De hecho, viene escribiendo, sus encíclicas lo están diciendo, y es un Papa que se compromete, y por eso va a Madre de Dios. Así es. Y en Madre de Dios el tema ambiental es crucial, pero no solamente el tema ambiental por Madre de Dios, también el tema de trata de personas, que como sabes en La Pampa es una zona de nadie, de nada, y ahí está el Papa, y creo que por eso va a ser muy lindo, muy bonito para nuestro país, que oxigene la vida social nacional la llegada del Santo Padre. Bien, el tiempo nos ha ganado, doctor, muchas gracias, interesante este análisis, este libro también, Francisco entre nosotros, Pastor Universal visita el Perú, y vamos seguramente más adelante, doctor, ya previa a la visita del Papa Francisco, a seguir dialogando con usted para que nos siga detallando estos interesantes mensajes referentes al Papa Francisco. Encantado de estar con ustedes, gracias. Muchas gracias. Hemos estado con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, profesor en Política Internacional e Historia de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analista en Política Internacional.